Necesito que me digan si... Bueno. Muy buenas tardes, soy Alberto Seguel y en nombre de Duoc UC sede Alameda les doy una cordial bienvenida a la Semana de las Carreras 2020. Agradecemos la asistencia de las autoridades de nuestra sede Alameda, directores de sede, subdirectores, directores de carrera de las distintas sedes de Duoc UC, docentes, alumnos y colaboradores de nuestra institución. También representantes de la industria, comunidad local y muy especialmente a estudiantes escolares que hoy nos acompañan. Es muy grato para nosotros realizar una segunda versión de esta actividad hito, en la cual las carreras pertenecientes a la Escuela de Construcción y a la Escuela de Administración y Negocios se unen desde sus especialidades para desarrollar dinámicas interdisciplinarias durante estos días. La Semana de las Carreras pone a disposición de todos ustedes una nutrida programación de actividades de integración, conversatorios, talleres y seminarios con el objetivo de generar espacios para nuevos aprendizajes, compartir conocimientos y reforzar los lazos de la comunidad Alameda con la sociedad. A continuación, escucharemos al señor Rodrigo Lagos, director de Duoc UC sede Alameda, quien dará unas palabras de inicio para todos ustedes. Adelante, Rodrigo. Muchas gracias, Alberto. Muy buenas tardes, estimados directores de carrera de Duoc UC sede Alameda y de las distintas sedes que nos acompañan, docentes de nuestra querida sede Alameda, invitados de distintas empresas que también hoy están con nosotros y muy en especial nuestros queridos alumnos de Duoc UC sede Alameda. Estamos súper contentos por poder estar inaugurando la Semana de las Carreras en su segunda versión, esta vez de manera online. El objetivo principal de las actividades de esta semana es poder integrar y acercar a nuestros estudiantes a temas contingentes, desde lo disciplinar y con grandes charlistas y actividades. Las charlas, talleres y concursos que vamos a tener durante la semana han sido planificados con mucho cariño por un tremendo equipo de nuestra sede. Hoy partiremos con un gran invitado, el geógrafo Marcelo Lagos, quien nos dará una charla respecto a la sustentabilidad, habitabilidad, construcción y el convivir con procesos extremos de la naturaleza. Esta Semana de las Carreras la realizaremos en un contexto distinto, en el cual nos encontramos siendo protagonistas de un cambio de era, de un cambio de paradigma, que sin duda llegó para quedarse. Nosotros como Duoc tuvimos que modificar la manera de relacionarnos, la manera de hacer clases. Tuvimos que adecuar nuestra misión, más bien adecuar la forma en la cual nosotros cumplimos con nuestra misión institucional. Los docentes tuvieron que comenzar a realizar sus clases remotas y ustedes, los estudiantes, también han tenido que comenzar a asistir a clases desde sus hogares. Muchos han tenido que lidiar con los problemas que le ha ocasionado la pandemia, como pérdidas de empleo, pérdidas de algún familiar o amigo, estrés por las largas cuarentenas, entre otros efectos colaterales. Sin embargo, y a pesar de todo, hoy estamos mucho más conectados que nunca. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a todos nuestros docentes y a todos nuestros estudiantes por el gran sacrificio que han realizado para cerrar de manera exitosa nuestro primer semestre y comenzar con las clases este segundo semestre. Sabemos también que tendremos que retornar pronto a la presencialidad, pero de manera gradual y respetando cada una de las indicaciones que entregan las autoridades sanitarias. En eso estamos en estos momentos. Les quiero aprovechar de contar que a partir del próximo lunes 14 de septiembre, tendremos nuestras primeras actividades prácticas con un grupo muy reducido de estudiantes y en donde pondremos a prueba todos nuestros protocolos de cuidado. Sus respectivos directores de carrera coordinarán con ustedes, en los casos que corresponda, las fechas y condiciones del retorno a las actividades de laboratorio y talleres. Tal como lo planteé hace algunos minutos,
la transformación digital llegó para quedarse. Y además de realizar clases de excelencia, también creemos que es necesario dar un salto importante y comenzar a avanzar en este tipo de seminarios. En este caso, la Semana de las Carreras. Les deseo mucho éxito durante esta semana y también durante todo el segundo semestre. Pueden contar con todo el equipo de la sede Alameda. Sigámonos cuidando y así también a nuestras familias. Muchas gracias. Adelante, Alberto. Muchas gracias, Rodrigo. Agradecemos tus palabras de bienvenida para todos los asistentes. Y a continuación, y para inaugurar esta segunda versión de la Semana de las Carreras, y también como lo adelantaba un poco Rodrigo, nos acompaña el señor Marcelo Lagos López, geógrafo y académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción. Marcelo nos hablará sobre cómo enfrentar los riesgos asociados ante procesos sísmicos, tsunamis y erupciones volcánicas, de acuerdo a sus estudios realizados en México, Japón y Chile. A continuación, entonces, la conferencia Sustentabilidad, Habitabilidad, Construcción y el convivir con procesos extremos de la naturaleza. Adelante, Marcelo. Muchas gracias, Alberto. Es un honor poder acompañarlos a todas, a todos, en esta semana de las carreras, donde evidentemente se agradece la oportunidad, el privilegio de conversar, particularmente con todos quienes nos acompañan, pero especialmente con los estudiantes de la Escuela de Construcción y Administración y Negocios, porque ciertamente el convivir, el vivir ciertamente en el planeta Tierra, hoy día más que nunca plantea y nos presenta una serie de desafíos. Voy a compartir con ustedes una presentación donde voy a plantear una serie de temas transversales vinculados con procesos de la naturaleza, cómo convivir con la Tierra, ciertamente, nuestra casa, y al final vamos a tener un espacio, ciertamente, de conversación, donde algunas preguntas serán seleccionadas para avanzar, ciertamente, en estos temas donde podamos colaborar. No será la última vez que los acompañen. Denme un segundo, voy a compartir una presentación y comenzamos. La verdad es que la síntesis de sustentabilidad, habitabilidad, construcción y el convivir con procesos extremos de la naturaleza lo resumí como vivir en la tierra. Y el vivir en la tierra o viviendo en la tierra implica ciertamente una serie de situaciones, procesos, complejidades que de alguna forma afectan el día a día de todos quienes habitamos la tierra. La tierra, bien saben ustedes que es la casa, no tenemos otra casa, y día a día estamos sobre ella y a veces muchos nos olvidamos ciertamente de que esta es la verdadera casa, ciertamente, y tenemos que aprender a habitarla. Deseo destacar inicialmente de que el planeta Tierra es un planeta que hoy día está ocupado, ¿cierto?, por la presencia de humanos, ¿cierto?, pero también de no humanos, que también se nos olvidan que los humanos no son los únicos habitantes o seres vivos, ciertamente, de este planeta. Independiente de ello, en esta presentación principalmente me voy a concentrar en los humanos, aunque evidentemente quiero dejar claro de que los humanos no son todos quienes habitan la Tierra. A ver, existen muchos más. Hoy día, los datos confirman que en el planeta Tierra somos cerca de 8.000 millones de habitantes. Cerca de 8 billones de habitantes, quienes demandan necesidades, quienes demandan energía, quienes con sus estilos de vida y modelos de desarrollo permanentemente tensionan ciertamente al sistema planeta Tierra. Bien sabemos que el modelo de desarrollo que ha caracterizado a las sociedades contemporáneas ha detonado una serie de procesos en la naturaleza que hoy día hacen complejo el habitar, hacen que la incertidumbre ante procesos de la naturaleza, quienes nosotros los humanos denominamos como extremos, pueden ser un riesgo para las sociedades. Y cuando hablo de que nosotros los seres humanos los llamamos extremos, es porque en rigor son procesos de la naturaleza, muchos de ellos que siempre han ocurrido, pero cuando afectan nuestros intereses, cuando son dañados nuestros asentamientos humanos o la infraestructura o el modelo de desarrollo económico, etcétera, los denominamos extremos. Algo raro, ¿cierto? Algo anómalo que me afecta.
pero en rigor esa afectación es porque en gran parte no entendemos las dinámicas del proceso planeta Tierra. Quiero volver un poco atrás, a los orígenes, y tampoco ni tan a los orígenes, pero es importante dejar claro, y me imagino que ustedes recordarán los contenidos de ciencia en educación básica y media, donde a la gran mayoría nos contaron sobre los orígenes de los humanos en el planeta Tierra. Bien saben ustedes que la Tierra tiene 4.650 millones de años aproximadamente, y la verdad es que los homínidos o los más parecidos a nosotros, recuerden que nosotros, los actuales humanos, somos los Homo sapiens, ¿cierto? Homo sapiens sapiens. Hola, soy un Homo sapiens. Tú también, quienes estás acompañando, todos somos aquí Homo sapiens. También se nos olvida que ciertamente somos homínidos, ¿cierto? El homínido es este personaje que se levanta, ciertamente, que ya no camina en cuatro patas y que comienza a manifestar habilidades distintas de nuestros antecesores, y los homínidos más cercanos a nosotros, en rigor en la Tierra, en el planeta Tierra, recién llevan cerca de 200 a 300 mil años, que mirado desde un punto de vista de la Tierra y de la historia de la Tierra, ciertamente ustedes comprenderán que somos unos recién aparecidos. Sin embargo, algo nos hace creer que somos tan especiales que creemos, en rigor, mejor dicho, muchos creen, yo no lo creo, pero muchos creen que la Tierra, el planeta Tierra, les pertenece, que la casa es de nosotros y no de todos, sino que solamente de algunos, principalmente humanos, y nos olvidamos de los no humanos. En rigor, es interesante entender de que el planeta Tierra es mucho más antiguo que nosotros. Es muy interesante entender de que en la Tierra han vivido distintas especies. Por ejemplo, los dinosaurios fueron los amos y señores del planeta Tierra por mucho tiempo. Todos ya desaparecieron y la Tierra sigue girando sin ningún problema. Les aseguro que la Tierra no está sufriendo todavía algún tipo de estrés postraumático porque desaparecieron los dinosaurios. Y nosotros juramos y pensamos que el planeta Tierra nos necesita, pero en rigor no hay que olvidar nunca que nosotros somos unos recién aparecidos y que la Tierra no nos necesita. Es más, si existiera la posibilidad de que el planeta Tierra nos hiciera desaparecer de forma instantánea, ¡plim!, les aseguro que el planeta Tierra no nos va a extrañar. Todo lo contrario, probablemente ese puma que está bajando de la precordillera va a llegar no solamente aquí al Piedemonte de Santiago, sino que va a llegar a Plaza Italia y probablemente mucho más abajo, y quizá algún día llega a la desembocadura de la Concagua a tomar agua. Evidentemente, hemos sido tan perturbadores del planeta Tierra, esta casa azul, esta casa pequeña, estamos hablando de una superficie, la Tierra tiene un radio de 6.370 kilómetros, un diámetro superior a 12.000 kilómetros, y donde predomina en un 70%, incluso un poco más, el agua. En la práctica es una casa pequeña, es una casa frágil, pero también resiliente, que ha sabido levantarse ante muchas perturbaciones. Sin embargo, hoy día, más que nunca, nosotros, los recién aparecidos, la hemos perturbado a tal nivel que la raza humana, los humanos, hemos alterado el sistema planeta Tierra. A este proceso, a este inicio de alteración y presencia permanente en cada rincón, en cada milímetro de este planeta, se le conoce hoy día como antropoceno. Hoy día estamos viviendo el antropoceno, que es la era de los seres humanos, una era que en rigor no nos sentimos tan orgullosos, porque ciertamente tenemos desafíos gigantescos hacia adelante. ¿Cómo continuar? ¿Cómo disminuir los problemas que tiene el planeta Tierra derivado del actuar y de los estilos y los modos de desarrollo? ¿Cómo hacer de que las nuevas generaciones puedan disfrutar de lo mismo que yo he disfrutado, retomando conceptos de la sustentabilidad y el desarrollo sustentable? Ciertamente el antropoceno se nos presenta como un gran desafío, quizás no para nosotros, pero sí para las futuras generaciones, que en rigor
lo que les toque vivir a ellos en gran parte dependerá de las acciones que cada uno de nosotros hoy día tomemos ciertamente y tengamos conciencia de lo necesario y urgente que es. El hecho de que los procesos de la naturaleza, y estoy hablando de las amenazas, ciertamente, amenazas naturales se materialicen, ocurran de forma recurrente y se materialicen sobre contextos expuestos y vulnerables, implica de que el riesgo, ¿cierto? Esta probabilidad de daño sea un proceso que acompaña la realidad de distintos países del mundo, sean países más desarrollados o países menos desarrollados. El hecho de que hayamos alterado sistemáticamente el sistema planeta Tierra hoy día implica de que los desastres de alguna forma afectan a los asentamientos humanos, afectan el desarrollo humano, afectan el cómo habitamos, afectan evidentemente los negocios y de alguna forma permanente y sistemáticamente hacen que las sociedades en todo sentido retrocedan ciertamente ante un mundo y realidades diferenciadas que no han logrado adaptarse ciertamente de forma anticipada a lo que ya viene para quedarse, porque ciertamente gran parte de lo que estamos experimentando hoy día ciertamente no va a cambiar y es el escenario ciertamente que nos va a acompañar por mucho tiempo. En rigor, esta normalidad a la cual muchos están acostumbrados, esta normalidad en el habitar, esta normalidad en el cómo yo construyo, esta normalidad en el cómo yo hago negocios, esta normalidad en la cual yo abordo ciertas temáticas de forma sectorial e independiente, hoy día más que nunca cobra fuerza en la mirada más sistémica de donde todo está relacionado, donde las distancias se hacen más cortas y el principal ejemplo que podemos utilizar es el efecto de una pandemia que si hubiera sido en algunas décadas atrás, probablemente el proceso de propagación habría sido muy lento y localizado. Sin embargo, hoy día con las redes, ciertamente que esta amenaza biológica se transforma en un desastre lento que golpea de forma diferenciada y dependiendo de la realidad de cada sociedad, de mayor o menor, con mayor o menor intensidad, producto de las redes. Todo está conectado. La pandemia ha tenido efecto en la salud, ha visibilizado la precariedad de nuestros sistemas de salud pública, pero también ha tenido impacto directo en los negocios, en la administración, en el habitar y por lo tanto entender de que los escenarios futuros y particularmente el riesgo de desastre o la posibilidad de que sigan ocurriendo desastres implica la necesidad de mirar de frente una realidad que viene para quedarse. El riesgo en rigor es una función de la amenaza por la exposición y por la vulnerabilidad o las vulneraciones sistemáticas a las cuales son sometidas las sociedades. El problema en esta ecuación es de que las amenazas, y en este caso me refiero solamente a las amenazas de origen natural, porque también están las socionaturales, también están las tecnológicas, como una explosión nuclear o la explosión en Beirut, ciertamente. Las amenazas naturales, sean terremotos, sean volcanes, sean tsunamis, sean aluviones, sean etcétera, son procesos de origen natural que son inevitables, particularmente desde la óptica y conectado con el cambio climático, ¿cierto? En que los procesos hidrometeorológicos cada vez van a ser más frecuentes e intensos y ellos van a seguir ocurriendo cada vez con más frecuencia, cada vez con más intensidad, y el problema es de que no los puedo eliminar. Eso significa inevitable. Inevitable significa que van a ocurrir sí o sí, más temprano que tarde, pero van a ocurrir. En este minuto estamos con sismicidad importante en el segmento norte, en las costas de Huasco, al frente Carrizal Bajo, y las personas que habitan y las comunidades que habitan esos territorios están con la incertidumbre de qué puede pasar. En rigor, nadie puede dar una respuesta exacta de dónde, cuándo, qué magnitud va a tener el futuro evento, pero lo que sí sabemos que esa amenaza, en este caso amenaza sísmica, que probablemente puede ir acompañado de un tsunami, es inevitable. Eso va a ocurrir sí o sí. Y el cómo afrontemos y cómo miremos de frente esa realidad va a implicar si vamos a hablar de un desastre más adelante o sencillamente vamos a hablar de un proceso natural extremo que no afectó a nadie porque logramos anticiparnos utilizando el conocimiento científico y todo lo relacionado con habitar de forma segura, habitar con dignidad,
planificar los territorios para convivir con un planeta que ciertamente tiene procesos que generan mucha incertidumbre, particularmente hoy día. Combinado con la amenaza, dado que no la puedo eliminar, dado que es un proceso inevitable que afecta todo y transversalmente en este planeta, particularmente dependiendo de la escala, obviamente, estos elementos pueden ser más o menos peligrosos dependiendo de los niveles de exposición y vulnerabilidad. Cuando hablamos de exposición, hablamos de qué es lo que está expuesto, qué es potencialmente afectable si aumenta el nivel del mar, qué está expuesto si hoy tenemos una gran erupción volcánica, qué está expuesto si se activa la falla de San Ramón, qué está expuesto si la sequía y la mega sequía, particularmente que afecta a la zona centro y centro-sur de Chile, sigue con su intensidad. En la práctica, la exposición es estar donde no deberíamos estar. Y todos bien sabemos que, particularmente en nuestro país, los niveles de exposición son altos. Tenemos exposición alta al peligro volcánico, tenemos exposición alta al peligro de tsunami, tenemos ocupación y habitabilidad instalada en quebradas donde los aluviones son recurrentes, tenemos urbanizaciones muy cerca de la orilla del mar, muy cerca de los ríos. O sea, la exposición es un tema que acompaña el hacer asentamientos humanos hasta hoy día en Chile, cayendo en esta normalidad de pensar que como lo hacíamos antes, permite entender los procesos del futuro. Pero en la práctica, los procesos del futuro hoy día son inciertos y complejos y pueden ser incluso más grandes de lo que imaginamos, y permanentemente eso concluye en desastres y nos sentimos, nos vemos sorprendidos ante una realidad que muchas veces supera la ficción, pero que ciertamente de alguna forma demuestra que todavía no logramos entender los procesos del planeta Tierra, pero particularmente cómo nuestras acciones se han traducido en que cierto tipo de eventos sean mucho más intensos y por lo tanto peligrosos, dado los altos niveles de exposición que tiene nuestra sociedad. Paralelamente a la exposición tenemos la vulnerabilidad. Evidentemente, impulsores del riesgo como la pobreza, como la desigualdad, como el descuido de los ecosistemas frágiles, etcétera, 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 hacen que los niveles de vulnerabilidad, vulneraciones, pero particularmente la precariedad de nuestros asentamientos humanos, concluyan que cuando ocurre un proceso natural, una amenaza que interactúa con condiciones expuestas, el impacto y su magnitud va a depender de cómo los factores que explican la vulnerabilidad, factores económicos, no es lo mismo un país rico que una sociedad más pobre, no es lo mismo la materialidad de la vivienda versus cierto tipo de procesos de la naturaleza, no es lo mismo factores sociales, cosmovisiones, género, temas culturales. En rigor, el impacto que puede tener la materialización de un riesgo ciertamente puede ser diferenciado dependiendo de la combinación de todos estos elementos. Evidentemente, la apuesta pasa por concentrarnos en disminuir la exposición y la vulnerabilidad y las vulneraciones sistemáticas a las cuales son sometidas nuestras sociedades, porque la amenaza no la podemos eliminar. Independiente que el paradigma antropocéntrico, el paradigma del ser humano, vive pensando, incluso muchos todavía, en que podemos controlar a la naturaleza, que la podemos contener. Vivimos pensando que con un enrocado es suficiente. Vivimos pensando que con una obra de ingeniería podemos desviar el aluvión, que con un enrocado en la costa podemos contener la marejada, que con un bosque de mitigación podemos detener el tsunami, pero ciertamente sistemática y permanentemente la naturaleza nos confirma que los desafíos son mucho más complejos de la comprensión que nosotros tenemos de los escenarios. Gran parte de las obras de mitigación estructural que se diseñan, que tienen un costo gigantesco y que evidentemente se materializan en los bordes costeros o en zonas cercanas a volcanes o en quebradas, están condicionadas por nuestra experiencia. Y nuestra experiencia se basa en lo que conocemos del pasado. Pero ciertamente nuestra experiencia no siempre explica lo que está sucediendo. Y en rigor, esa rareza, esa no linealidad en los procesos que vienen hoy día para el futuro, de alguna forma hace un jaque a nuestra realidad en cómo estamos entendiendo el habitar y el adaptarnos a los procesos que vienen para quedarse. Lamentablemente, cuando esta probabilidad, el riesgo, la posibilidad de daño se materializa, estamos hablando de desastres. El riesgo es una probabilidad. Siempre hay riesgo. Cuando yo sumo un vehículo, está el riesgo de que me choquen, está el riesgo de que yo tenga un accidente, y para disminuir ciertamente esa probabilidad de daño, yo tomo medidas. Ciertamente me pongo un cinturón de seguridad, ando a una velocidad razonable, etcétera, etcétera, etcétera.
El desastre es la materialización de un proceso de riesgo. El desastre es el fin. Pero en la práctica también, y no hay que olvidar que es súper importante, que el desastre no es la conclusión. El desastre solamente es la punta del iceberg de un problema que se construyó en el espacio-tiempo. El desastre es el fin de una serie de acciones, pero particularmente inacciones que no se hicieron como de forma adecuada en el tiempo. Ahora en septiembre cumple años, 5 años particularmente, el gran terremoto y tsunami de Illapel, que afectó ampliamente la bahía de Coquimbo. Recuerdo muy bien haber estado midiendo la altura del tsunami en las instalaciones de Teletón en las costas de Coquimbo. Nadie se pregunta hoy día por qué Teletón estaba cerca del mar. Nadie se pregunta hoy día qué habría pasado si el tsunami hubiera llegado en horario donde las personas en situación de discapacidad estaban en terapia, en procesos de rehabilitación, en un lugar que no debería haber sido ocupado por ese tipo de instalaciones ante la amenaza de tsunami. Menos mal que el tsunami llegó después de las 8 de la noche. Todo lo inundó, todo lo destruyó. Menos mal que no fue un desastre, ¿cierto? Porque podría haberlo sido. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿quién permitió que Teletón estuviera en zona de inundación? ¿Quién la construyó? ¿Cómo la construyeron? ¿Cuál es el concepto de habitabilidad que ellos tienen? Y la gente que matriculó o que llevó a sus hijos o personas que necesitan de este tipo de ayudas, pensó, reflexionó, logró entender de que estaba en un lugar de peligro. ¿Qué pasó hoy día con Teletón? ¿Está en zona segura? ¿Cómo garantizamos la sustentabilidad de nuestros asentamientos humanos si nos cuesta tanto aprender lecciones? Es interesante entender esto porque algo pasa en el planeta de que los procesos naturales que los humanos llamamos extremos permanentemente están interactuando con las sociedades humanas y cuando hay un desequilibrio en esa interacción, ciertamente estamos a puerta o en presencia de desastres. Pero cuando ocurre un desastre, los titulares de los medios, las palabras de las autoridades y de muchos especialistas sencillamente caen en naturalizar, en fisicalizar el problema. El problema siempre es la naturaleza. Terremoto en Illapel, tsunami en Valparaíso, aluvión en Chañaral, erupción volcánica en el Calbuco, marejadas en las costas de Chile central. En rigor, si se dan cuenta, siempre la noticia se la lleva la naturaleza, la maldita e incomprendida naturaleza. Generalmente en esa mirada fisicalista que busca responsabilizar a la naturaleza, entre comillas, extrema, estamos de alguna forma ocultando la cuota gigantesca de responsabilidad que tenemos como sociedad en la construcción de riesgo y en la construcción de desastres. Porque efectivamente el concepto riesgo y el concepto desastres son constructos sociales, no son naturales. El riesgo y el desastre no es natural. Y esta discusión teóricamente existe hace mucho tiempo y particularmente desde los años 70, que existe todo movimiento, particularmente desde las ciencias sociales, que trata de visibilizar esta necesaria comprensión. Sin embargo, el paradigma hegemónico todavía sigue entendiendo y pensando que podemos controlar a la naturaleza, que con un estudio de riesgo denominado riesgo natural, ciertamente, podemos ocupar territorios en riesgo, que el desastre es responsabilidad del tsunami, que el desastre es responsabilidad del terremoto y su intensidad, que el desastre es responsabilidad del maldito aluvión, que fue el volcán el que sepultó a la población de Chaitén producto de los lahares secundarios. Vivimos pensando que es la naturaleza, pero ciertamente fuimos nosotros, humanos, quienes decidimos instalar Teletón orilla de playa. Fuimos nosotros, los humanos, quienes decidimos localizar Chaitén en una quebrada seca. Somos nosotros, los humanos, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, quienes decidimos localizar Chaitén y reconstruirlo a escasos 10 kilómetros de un volcán activo. Por lo tanto, cuando se materializa el desastre, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es la responsabilidad de la naturaleza? ¿Es la maldita tierra la responsable? ¿Es el desastre realmente natural? Evidentemente que no lo es. Y es peligroso utilizar el concepto natural porque de alguna forma le delegas, haces exógeno el problema y tu responsabilidad endógena como sociedad queda invisibilizada. En rigor, una vez que ocurre el desastre, lo que nos está enrostrando es una falta gigantesca de planificación urbana.
nos está enrostrando falta de normativa, nos está enrostrando falta y descuido de ecosistemas frágiles, nos está enrostrando que no comprendemos los procesos de la naturaleza y que creemos con nuestra mirada antropogénica, con nuestra mirada humana, que podemos controlarla, modificarla. Sin embargo, cada vez los desastres y la magnitud y su energía ciertamente nos confirma que la naturaleza no puede ser contenida. Tenemos que aprender a convivir de buena forma. En rigor, los desastres son una anomalía. Son una anomalía de la Matrix, como la película. En rigor, no deberían ocurrir. Y si ocurren es porque algo estamos haciendo mal. Si ustedes deben saber ciertamente, y todos aquí no pongo en duda en hacer su arroz ciertamente, un arroz bien graneado, por lo menos a mí, entre 15 y 20 minutos me queda perfecto. Si a alguien aquí de quienes nos está acompañando se le quema el arroz, cosa que puede pasar, eso sería ciertamente un desastre culinario. Y si ocurre ese desastre en la cocina, de ese arroz quemado, la verdad es que ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es del arroz? ¿La culpa es del agua caliente? ¿La culpa es del fuego? ¿La culpa es de la olla? ¿No será que la culpa es de que alguien desatendió ese proceso de cocción? Evidentemente que esta última es la opción. El arroz no se quema casualmente. Alguien se despreocupó. Y en el caso de los desastres permanentes y sistemáticos en el mundo, es de que no estamos haciendo las acciones que corresponden para disminuir el riesgo de desastre. Y es por eso que las estadísticas año a año confirman que solamente los desastres originados, detonados y combinados con procesos de la naturaleza, acá no estoy incluyendo desastres donde influyen otros procesos socionaturales o tecnológicos, van permanentemente aumentando y siguen aumentando. El neto es el aumento. Y uno podría decir, ¿pero cómo? ¿Por qué los desastres aumentan? No, es que ahora somos más población. No, es que ahora hay más comunicaciones. No, es que ahora tengo Instagram. En la práctica, con todo lo que hemos avanzado como sociedades, ciertamente podríamos ser mucho mejores sociedades. Claramente, desde principios del siglo XX, hemos disminuido la pobreza en gran parte del mundo. Hemos disminuido las enfermedades en gran parte del mundo. Se han disminuido las guerras en gran parte del mundo. Sin embargo, a diferencia, los desastres siguen en franco aumento. Aumentan y aumentan y aumentan. ¿Por qué? Si tenemos el dinero, si tenemos el conocimiento, si tenemos la tecnología, si hay centros de investigación, doctores y doctoras, modelos numéricos, formas de habitar de forma mucho más sustentable y conocimiento. Cada día tenemos más información. La web de Internet está plagada de recetas para vivir de forma sustentable en el planeta. Sin embargo, los desastres siguen y siguen aumentando. ¿Qué pasa con toda esa información? ¿Por qué no logramos implementarla? Porque recetas para hacer un buen arroz existen muchas. También existen recetas para habitar de forma sustentable y convivir con el planeta de forma razonable, pero no logran calar. Y eso quiere decir que el paradigma hegemónico, lo que predomina en el mundo real, está haciendo caso omiso de toda esa información. Y eso evidentemente necesita un urgente cambio, una nueva forma de hacer las cosas. Y ustedes, en gran parte, quienes nos acompañan hoy día, tienen esa responsabilidad. Algunos aquí, más viejos, estamos dando la pelea hace mucho tiempo, pero no somos todos, somos pocos. Necesitamos la compañía permanente, porque a todos aquí, directa o indirectamente, desde la administración de negocios, desde la construcción, desde la habitabilidad, desde la sustentabilidad, necesitamos construir un mundo mejor, un mundo que cambie esta tendencia. El hecho de que los desastres aumenten y aumenten y aumenten sostenidamente todos los años es señal clara de que la receta que estamos aplicando no es la adecuada. Particularmente quiero destacar de que, para que se hagan una idea, por ejemplo aquí, en 1987, la Comisión Brundtland en Europa fue la primera comisión que de alguna forma utiliza de forma concreta el concepto de desarrollo sustentable. Concepto que bien saben ustedes que está manoseado hoy día por muchos, particularmente incluso por el marketing, cualquier cosa hoy día es sustentable y la mezclan con sostenible, pero en la práctica yo quiero ir a la raíz del concepto de que a partir de mediados de los 80, ciertamente en esta cumbre de Naciones Unidas por un planeta mejor, en 1986, la ex ministra noruega, ciertamente de apellido Brundtland,
incluye ciertamente el concepto de desarrollo sustentable y de ahí en adelante pasa a ser una pieza fundamental de todos los marcos de acción, tratados y convenios vinculados con el medio ambiente y disminuir nuestro impacto y huella ecológica en el planeta. Independiente de ese compromiso de tratar de garantizar para las nuevas generaciones el gozar, el habitar en las mismas condiciones que nosotros hoy día lo estamos haciendo incluso mejor, los desastres siguieron aumentando y los desastres siguieron aumentando. Y Naciones Unidas ha realizado una serie de esfuerzos para que los países se coordinen y estableciendo objetivos transversales, prioridades para disminuir el riesgo de desastre. En el 79, el 94, el 2005, el 2015, hay una serie de estrategias globales para disminuir el riesgo de desastre. En los 80 se hablaba de desastres naturales, ¿cierto? Delegándole a la naturaleza gran parte de la responsabilidad. Lo mismo en el marco de Yokohama, también se hablaba de desastres naturales. Recién a partir del marco de Yogo en el 2005 desaparece el concepto de desastre natural y entendemos que la componente humana es gran parte, si no la principal responsable de la materialización del riesgo y por lo tanto del posible desastre. Hoy día es Sendai, es el marco de Sendai que se materializa después del gran desastre en Japón, ciertamente producto del terremoto y tsunami que afectó ese país y que de alguna forma visibilizó que independiente de que los países avancen montones en gestión del riesgo de desastre, montones en medidas de mitigación estructural para habitar territorios en riesgo, sencillamente la naturaleza siempre nos puede sorprender. Hoy día, uno de los principales impulsores relacionados con el riesgo de desastre se denomina cambio climático, que es una palabra sutil. Cambio es algo que sí, algo está cambiando, pero no es importante que se metan en su cabeza que no solamente es un cambio, estamos viviendo literalmente una emergencia climática. Esto es grave. Hoy día ningún científico o científica del mundo pone en duda de que la acción humana ha intervenido el sistema planeta Tierra y que los síntomas de este cambio climático son un aumento sostenido de la temperatura, particularmente desde finales del siglo XIX, un aumento de la temperatura de los océanos, lo que implica también aumento en la expansión térmica de los océanos porque aumenta su volumen, producto del aumento de la temperatura. Esto implica también un aumento del nivel del mar. Esto implica, el aumento de la temperatura implica disminución de la capa de hielo, esto implica disminución de la capa de glaciares y una serie de procesos o síntomas que vemos permanente y sistemáticamente derivados de esta enfermedad que tiene el planeta Tierra. La Tierra está enferma y no porque quiera, porque la Tierra ha tenido momentos de temperaturas bajas y temperaturas altas, periodos interglaciales y glaciaciones. Eso está documentado. Sin embargo, hoy día, en los últimos años, y la gráfica que muestro corresponde a las concentraciones de CO2 o dióxido de carbono de los últimos años en el planeta Tierra, la última medición disponible de NASA a julio de 2020 nos muestra que ya llevamos 414,4 partes por millón. En un metro cuadrado tenemos 414 moléculas de dióxido de carbono, cosa que nunca antes había sido registrada. Para que se hagan una idea, en los últimos miles de años nunca habíamos sobrepasado las 300 partes por millón. Y eso se ha logrado entender gracias al estudio y la comprensión de procesos del pasado mediante metodologías de investigación conocidas como los métodos proxy, por ejemplo, que permiten reconstruir escenarios del pasado a partir de evidencias, como los anillos en los árboles, como los núcleos de hielo. En esta en esta fotografía muestro una imagen de un núcleo de hielo que ha sido sacado ciertamente de la Antártida y estos núcleos se pueden llevar al laboratorio, se puede cortar ciertamente una lámina, una slice, una lámina, se puede frotar ciertamente, aumentar la temperatura, aparecen pequeños espacios de aire que concentran las condiciones que había en la atmósfera tiempo, miles de años atrás, y mediante análisis se ha logrado entender de que en el pasado ciertamente los niveles de CO2, si bien en algún minuto aumentaron, ciertamente nunca sobrepasaron los niveles que hoy día estamos experimentando. En esta gráfica mostramos los últimos 400.000 años de registros de CO2 en el planeta Tierra, derivados ciertamente de mediciones proxy, y en hielo, ciertamente, y podemos ver momentos de mucho frío, ¿cierto? Las glaciaciones, periodos interglaciales, donde aumenta la temperatura, cíclicos, porque ciertamente la Tierra tiene momentos de cambio climático natural,
Sin embargo, fíjense, después de las guerras mundiales, desde mediados del siglo XX, particularmente las concentraciones medidas en el Mauna Loa, ciertamente en Hawái, y hoy día en gran parte de todo el mundo, confirman que la concentración de este gas de efecto invernadero, y esto ya es ciertamente netamente nuestro, antrópico, se han encargado de aumentar sostenidamente la temperatura en el planeta. Desde principios del 1880, que es la época donde ya tenemos termómetros instalados e identificados en todo el planeta, se permite calcular un promedio. Y al tener un promedio yo puedo saber más o menos qué está pasando con la temperatura global. Y lo que muestran los datos en el globo desde finales del siglo XIX hasta hoy día es que la temperatura ha aumentado ya casi 1 grado Celsius. Desde finales del siglo XIX, estamos hablando del 1880, hasta hoy día la temperatura ha aumentado casi 1 grado. Y es por eso que las últimas cumbres climáticas conocidas como las COP, ciertamente la COP25 que lideró Chile, en este caso en Madrid, estuvimos trabajando también allá, solicitan y los paneles expertos internacionales recomiendan no sobrepasar 1,5, algunos hablan, otros más políticos, de no sobrepasar los 2 grados Celsius, ciertamente. Sin embargo, ya llevamos 1 grado Celsius casi y ustedes ya han experimentado y han visto todo lo que está pasando en nuestro planeta. La disminución de la masa de hielo, la pérdida de masa de hielo en la Antártida se ha triplicado en la última década. El aumento del nivel del mar está siendo registrado por satélites en todo el planeta. En esta gráfica, gentileza de NASA, podemos ver que a nivel global la tasa de cambio o aumento es del orden de 3,3 milímetros año. Cualquiera podría decir que 3,3 milímetros años es absolutamente marginal, pero en rigor estos son datos promedio. Si lo llevamos al planeta completo, evidentemente hay lugares que están mucho más expuestos que las costas de Chile y nuestras islas, y las consecuencias son importantes. Las marejadas, las tormentas, los oleajes ciclónicos, etcétera, están teniendo impacto gigantesco en términos de erosión, socavamiento en distintas partes del mundo. El registro en mareógrafos también lo confirma. Recuerden que los mareógrafos son instrumentos instalados generalmente en las costas, en las zonas, en los puertos relevantes, ciertamente, y son instrumentos que permiten entender el comportamiento del nivel del mar, la marea alta y la marea baja. Y en la práctica los instrumentos globalmente bien distribuidos desde finales del siglo XIX confirman que permanente y sistemáticamente el nivel del mar ha ido aumentando y por lo tanto también se transforma en un peligro relevante para el mundo, pero también para Chile. En Chile también hay consecuencias. Con la tremenda costa que tenemos superior a 4.000 kilómetros y todo el océano, incluyendo ciertamente el territorio antártico, el cambio climático y particularmente sus síntomas tienen consecuencias que directamente no podemos conectarlas, pero está pasando. Esto viene para quedarse. Por ejemplo, en Rapa Nui, la conocida Isla de Pascua, la acción de las tormentas y sus marejadas, que cada vez son más recurrentes, principalmente las generadas en el hemisferio norte, están inundando zonas patrimoniales que nunca antes habían sido tan afectadas. Aquí en la fotografía vemos el Ahu Tongariki, muy cercano a la línea de costa, a las planicies de abrasión, donde el oleaje ya está sencillamente tocando la parte baja de esta tumba, ciertamente que concentra a personas importantes del pasado de esta isla. En rigor, el patrimonio y su borde costero, ciertamente, y toda la zona costera, en este caso de esta isla, está ampliamente expuesto porque evidentemente, a diferencia de las costas chilenas, que en general la altitud aumenta rápidamente, a diferencia que en la costa continental chilena los terremotos la pueden hacer cambiar verticalmente en pocos segundos. Recuerden que para el terremoto de 1960 Valdivia se hundió cerca de 2,7 metros de forma súbita, producto de la liberación de energía y el acomodamiento de placas en ese evento gigantesco. Ciertamente la tectónica en Chile puede ser incluso más relevante que un aumento sostenido del nivel del mar, pero independiente de ello, el hecho que esté sucediendo hace de que el impacto en nuestras costas no sea menor, particularmente en los stocks de arena, en los campos dunarios, en los humedales, que son las zonas más deprimidas de nuestras costas y que son lugares que atraen al turismo, la inversión inmobiliaria, el negocio en las costas, pero también las zonas húmedas que concentran ciertamente importantes relaciones ecosistémicas, ciertamente son corredores de biodiversidad que evidentemente es necesario proteger. El cambio climático está detonando que las sequías sean mucho más agresivas y particularmente Chile está viviendo una mega sequía
que hace mucho tiempo no había sido registrada. Estamos hablando de que si bien las sequías han ocurrido en el pasado, estudios en anillos de árboles mediante el uso de la dendrología ciertamente confirman que sequías como la que experimentamos hoy día no ocurrían hace miles de años. Y esto ciertamente es un desafío para la habitabilidad de asentamientos humanos. Hoy día el recurso hídrico es escaso, tenemos que tener conductas de cuidado, tenemos que tener cambios en nuestras formas del uso del recurso hídrico y en rigor tenemos que pensar cómo construir asentamientos humanos futuros y actuales que utilicen de forma cada vez más eficiente el agua, pero también cada vez más eficiente la energía. Y eso implica formas distintas ciertamente de habitar, formas más sustentables. Los incendios también, si bien son recurrentes en la historia de nuestro país, nunca antes habían sido tan, pero tan grandes. Bien saben ustedes de que las temperaturas globales promedio más grandes, más altas, nunca antes registrado, casi todas se concentran en lo que va del siglo XXI, desde el 2001 a la fecha. Y por lo tanto, ciertamente, tiene que haber una incidencia y una influencia del aumento sostenido de las temperaturas. Demostrarlo categóricamente no es fácil, pero les aseguro que hay una influencia del cambio climático en ello. Lo mismo pasa con las marejadas. Hoy día no tiene nada de raro que los oleajes sobrepasen ciertamente los enrocados y las obras de mitigación estructural que los humanos instalamos en el borde costero para tratar de proteger estos niveles de urbanización abusivos que llegan hasta la orilla de la playa, hasta la orilla del mar, sencillamente pensando de que podemos ocupar los territorios como nos plazca. Ciertamente la naturaleza nos confirma que las zonas costeras son zonas que deben ser cuidadas, son ambientes frágiles donde ocurren numerosas interacciones y procesos y sencillamente las marejadas, de alguna forma detonadas por grandes tormentas, de alguna forma influenciadas por el cambio climático global, ciertamente nos visibilizan los altos niveles de exposición, pero también escenarios de peligro que vienen para quedarse. Los aluviones también son procesos que se pueden conectar con el cambio climático. Independiente que los aluviones ocurren, ya han ocurrido en el pasado, estos tipos de procesos cada vez van a ser más recurrentes y hay que tener en cuenta que los niveles de exposición de nuestros asentamientos humanos son altos a este tipo de procesos. El aluvión que afectó a Villa Santa Lucía, en la comuna de Chaitén, en diciembre de 2017, lo confirma. Recuerden aquí que en la parte alta de los cordones montañosos cercanos a este asentamiento humano, el deshielo, producto de las altas temperaturas, sencillamente generó lagunas en altura, los cordones del Yelcho, ciertamente, y en la práctica lo que sucedió fue que el colapso de laderas, producto de gravedad, altas temperaturas y deshielo sobre estas lagunas en las partes altas, inyectaron una fuerza supersónica al agua que salió disparada y arrastró bosques, lodo, materiales, grandes rocas y piedras que sepultaron la mitad de este pueblo por completo. Tuvimos más de 20 víctimas y hoy día Villa Santa Lucía busca una respuesta, busca levantarse ante un escenario que viene para quedarse. Los aluviones cada día van a ser más recurrentes y están influenciados evidentemente por procesos hidrometeorológicos que son exacerbados producto del cambio climático. Recientemente los tornados hicieron noticias en Chile. Muchos decían que los tornados no podían ocurrir. Sin embargo, la historia nos confirma que tornados han ocurrido en el pasado. La imagen es una captura del video en Los Ángeles y que de alguna forma confirma que no somos inmunes a este tipo de procesos. También en las costas, las trombas marinas hacen noticias de forma recurrente. Se vio en esta oportunidad cómo las trombas marinas afectaban las partes bajas de Talcahuano, volcaban en 180 grados vehículos, destruían ventanas y de alguna forma nos tienen que hacer reflexionar si nuestras normas, por ejemplo, de construcción de techos y ventanas, están considerando este tipo de peligros. O las empresas de seguros, pensando en los negocios y la administración, incorporan este tipo de peligros. Y se darán cuenta los vacíos gigantescos que tenemos como sociedad para avanzar en adaptarnos a estos procesos que cada vez van a ser más recurrentes. ¿Tornados un bicho raro? La verdad es que no, vienen para quedarse. Todos estos procesos dialogan con el habitar, dialogan con la habitabilidad. Y la habitabilidad ciertamente resulta un desafío porque la práctica esta normalidad en el habitar, esta normalidad en el cómo construyo, en el cómo habito, deriva de los aprendizajes que hemos tenido en el hacer ciudad, en el construir territorio, ciertamente. Sin embargo,
Hoy día lo que está pasando es que en el cómo hemos ocupado los territorios, también eso se ha traducido en un aumento importantísimo de los niveles de exposición y también de vulnerabilidad. Por lo tanto, hoy día no necesitamos eventos muy grandes de la naturaleza para tener desastres. Tenemos tanta exposición que basta con pequeños pulsos de la naturaleza para tener daño, para tener costo económico, para tener consecuencias. La habitabilidad no solamente es el espacio físico, no solamente es la pared, la ventana, la luz, el confort térmico, sino que en la práctica la habitabilidad se relaciona también con el habitar territorios seguros. El habitar con dignidad un territorio seguro es un deber ciertamente de la habitabilidad, pero también es un deber de un gobierno, de un Estado que debe garantizar seguridad a su población. Y por lo tanto, el cómo yo ocupo un territorio, dónde localizo la vivienda social, el uso residencial, la infraestructura crítica, cómo lo construyo, implica necesariamente comprender de buena forma los escenarios futuros a los cuales puede estar expuesta esa intervención en un territorio. Y esos escenarios futuros hoy día son mucho más inciertos, son mucho más complejos, pero no difíciles. La dificultad pasa por entender de que en rigor es entender de que lo que sabemos no siempre nos puede hacer daño. En rigor es lo raro, es lo anómalo, es lo que no sabemos realmente lo peligroso. Generalmente vivimos pensando en esta normalidad, en el manual de cómo construir, en la forma de hacer el techo, en la forma de hacer la pared, en esa ventana que cala el frío. Mis estudiantes de intercambio siempre me dicen, profesor, nunca había pasado tanto frío más que en Chile. Evidentemente, con el tipo de ventana que predomina en Chile, con el tipo de confort térmico que acostumbramos a nuestras viviendas en Chile, y no hablo de las viviendas ABC1, ¿cierto? Hablo de la inmensa mayoría de este país, que si no tienes buenas frazadas, buen chaleco, buenas pantuflas, buen gorro de lana, buena bufanda, te enfermáis evidentemente. Y hablo de estudiantes que vienen a acompañarme a mis cursos desde Rusia, desde la Alemania, desde los países del norte de Europa, donde ahí sí que hace frío. Evidentemente, a lo que quiero llegar es que esta forma de habitar pensando en la normalidad es importante que entiendan que debe cambiar. Esta forma de convivir con los procesos de la naturaleza, pensando que con un seguro hipotecario voy a tener un seguro contra terremotos e incendios, sin embargo dejando huérfanos todos los otros procesos de la naturaleza que permanentemente y sistemáticamente nos seguirán afectando, es una mirada ilusa e incluso infantil de lo que viene para quedarse. Estamos en un momento donde todo debe cambiar. Y eso implica entender de que la sorpresa es la nueva normalidad. Pero eso es un desafío, evidentemente, porque somos reticentes al cambio. Pero ese dato anómalo, ese dato raro, ese tsunami que nadie esperaba, es el evento que tenemos que mirar con atención, porque probablemente ese es el que va a hacer cambiar ciertamente el paradigma. El paradigma hegemónico dice que es importante concentrarse en los peligros, que es importante definir la zona roja. ¿Cuántas viviendas van a ser afectadas? ¿Cuál es el costo económico de esa reconstrucción? ¿Cuánto tiempo me demoro en escapar a zona segura? Pero en la práctica, lo más importante hoy día es entender cómo evitar que se construya ese territorio en riesgo en el espacio-tiempo. ¿Quién fue el que permitió ese plan regulador? ¿Quién firmó esos planos para permitir ese tipo de densidad, esa altura, esa materialidad, esa escasez de áreas verdes, ese descuido de los ecosistemas que rodean el asentamiento humano? ¿Cómo podemos ciertamente mirar para atrás y entender que el desastre se construye en el espacio-tiempo? Hoy día hay que mirar con atención los procesos raros, porque en rigor lo que no sabemos es lo que realmente nos puede hacer daño. Para terminar, quiero compartir con ustedes, probablemente ya lo conocen, pero es importante no olvidar que la cultura en estos temas cumple un rol fundamental. La cultura es información, es toda esta información que las personas adquieren de otras por medio de la imitación, ¿cierto? De la educación, mediante la enseñanza y otras formas de aprendizaje social. La cultura es un aprendizaje social de acuerdo a... Hay muchas definiciones de cultura, pero quiero quedarme con esta. ¿Y por qué lo digo? Porque evidentemente si ustedes ven a dos niñas o dos niños pequeños en un parque jugando, no les va a importar la raza, no les va a importar el color de piel, no les va a importar el nivel de ingreso de cada uno,
ni si hablan o son de otro país. Todos van a jugar, van a transpirar, van a correr, se van a pillar y van a ser inmensamente felices durante ese periodo, ese momento que tuvieron en ese parque público para jugar. Sin embargo, a medida que vaya pasando el tiempo, la cultura les va a ir inculcando probablemente a algunos, no a todos, espero, racismo, clasismo, arribismo y una serie de elementos que se transmiten culturalmente y que se aprenden culturalmente y que con el tiempo fragmentan a las sociedades. Las culturas pueden aprender a convivir, perdón, las sociedades pueden aprender socialmente a convivir de mejor forma con el planeta Tierra. Y eso es urgente hoy día y hay que trabajarlo desde ya. Estábamos atrasadísimos. Les muestro un ejemplo para concluir. Hace un tiempo atrás, en la década de los 50, un experimento japonés dejó en evidencia algo muy interesante. Este artículo se llama "Los monos lavan sus papas". Y podría haber sido camotes, en rigor son camotes, pero lo vamos a dejar en papas. Los monos lavan papas. Y la pregunta que se hacían los autores es, ¿los animales tienen cultura? Ciertamente, esta es una investigación que hoy día ha sido revisitada, por muchos cuestionada, pero lo medular de esta historia es que en los años 50, un grupo de científicos japoneses se trasladó a una isla japonesa, conocida como Cochina, y en esta isla Cochina, no por cochina es con K, S-H-K-O-S-H-I-N-A, Cochina, en esta isla querían entender el comportamiento de los macacos, un tipo de mono. Y estos monos, en rigor, tenían unos comportamientos familiares, clanes concentrados en una zona costera, y para precisar este experimento lo que hacían era llevaban unos sacos, ciertamente, vaciar en un sector costero un montón, ciertamente, de estas papas, y los monos, los macacos se acercaban sencillamente y no les daban mucha bola a estas papas porque las papas siempre no vienen lavadas, vienen llenas de tierra, ciertamente barro, y no era interés de estos macacos comer papas con tierra. Un día, observando los comportamientos de estos macacos, apareció una macaca, una hembra, ciertamente que en el experimento científico se le denominó como Imo, que en japonés significa papa en rigor, y esta macaca de nombre Imo decidió tomar una papa y lavarla, refregarla en el río de agua dulce, cercano a la costa, lavó la papa y se dio cuenta que sacó la tierra y empezó a comerse la papa. Al siguiente experimento llegaron nuevamente a la isla y notaron que la conducta de Imo, ciertamente esta macaca, había sido replicada por su familia cercana. Sus hermanos y sus padres habían tomado la práctica de lavar la papa y empezaron a comerse la papa. Incluso se dieron cuenta que si la lavaban en el mar, quedaba más saladita, más sabrosita y le daban un toque adicional. Esta conducta, este comportamiento social, se repitió en gran parte de los monos cercanos a la macaca Imo. Y los monos comenzaron a lavar papas, producto de la conducta en la práctica de una. Pero todos la comenzaron a replicar, porque fueron aprendiendo que era una forma, ciertamente, de alimentarse y encontraron en la papa un recurso notable que, siendo lavado, era una opción, ciertamente, para sobrevivir. Imagínense que las sociedades aprendieran de todas las buenas prácticas que conocemos. Y ciertamente en Duoc no pongo en duda de que el trabajo permanente vinculado con temas de sustentabilidad, de habitabilidad, del convivir de mejor forma con el planeta, pero también con el tema de la administración y cómo hacer que los negocios permitan que seamos mejores sociedades, son temas que atraviesan transversalmente a una institución que busca hacer mejores sociedades. Y en la práctica, hoy día estamos aquí para eso. Hoy día estamos aquí conmemorando esta Semana de las Carreras, no solamente por las carreras, sino porque, en rigor, los profesionales del futuro van a ser ustedes, y ustedes son quienes van a tener que tomar decisiones directa o indirectamente para hacer un mundo mejor. Muchas gracias. Agradecemos a Marcelo Lagos por su ponencia, por acompañarnos el día de hoy en esta entretenida y educativa charla que acaba de compartir con todos nosotros. A continuación, daremos un espacio para responder las consultas enviadas por cada uno de ustedes. Así que invitamos para guiar esta ronda de preguntas al señor Jorge Escalona, director de la carrera de Ingeniería en Construcción
de Duoc UC sede Alameda. Adelante, Jorge. Gracias, Alberto. Entretenido, aquí estábamos leyendo los comentarios y las distintas preguntas, así que tengo una selección acá, las voy a ir, digamos, para que las vamos resolviendo. Mira, la primera, y me pareció súper interesante, es ¿qué literatura en especial, Marcelo, tú recomendarías para ayudarnos a reflexionar como seres humanos a nosotros? Mira, la verdad es que literatura hay muchísima. Es interesante lo difícil que es que el conocimiento científico baje al mundo real. Y ese es un desafío que tenemos en la academia, cómo hacer que el conocimiento científico realmente permita apoyar la toma de decisiones que permita ciertamente la construcción de asentamientos humanos sustentables. Bueno, yo originalmente recomendaría que ese manual de comprensión de que se llame riesgos naturales o desastres naturales sea guardado por ahí, pueden apoyar un macetero si quieren sobre él, y que de alguna forma se concentren en los documentos que de alguna forma tensionan y critican ese abordaje. En rigor, desde los 70, incluso antes, pueden buscar en el web, hay un texto clásico de Musgrave que se llama Los desastres no son naturales, que se publicó en español en 1993. Ya antes en inglés hay algunos trabajos y de alguna forma ahí da las iniciales señales, aunque hay trabajo anterior sobre ello. También pueden visitar, hay un trabajo que se llama las metodologías forenses, por ejemplo. La metodología forense para comprender el riesgo de desastre, lo que busca, como toda investigación forense, ciertamente, es que cuando alguien fallece, alguien muere, el médico forense lo que hace es hacerte una autopsia para saber de qué moriste. En este caso, las metodologías forenses para entender el riesgo de desastre pasan por evaluar un desastre y ir a las raíces. ¿Por qué ocurrió un desastre? ¿Por qué estaban estas viviendas localizadas aquí? ¿Qué norma lo permitió? ¿Cómo se construyó esto? ¿Quién autorizó? ¿Cuál fue la política de desarrollo? ¿Quiénes fueron las personas que llegaron a habitar este territorio? ¿Y cómo en el espacio-tiempo se va construyendo un territorio en riesgo? Pueden poner en el web metodología Forin y van a llegar, ahí van a llegar a los documentos. Hay un documento incluso publicado en español por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, que de alguna forma visibiliza este tema. Pero de alguna forma yo diría que gran parte del paradigma hegemónico en el estudio del riesgo y desastres por mucho tiempo ha sido la mirada desde las ciencias más cuantitativas, desde los números. Pero evidentemente yo por lo menos nunca he visto un 47 caminando por allí y por lo tanto en el mundo real, si bien los números son necesarios y importantes y nos han ayudado a avanzar muchísimo en la sociedad actual, también las ciencias sociales tienen mucho que decir. Y en estos temas de construcción social del riesgo de desastre, las ciencias sociales también tienen documentos, libros, artículos científicos, mucha información. Basta que escriban en la web construcción social del riesgo o sencillamente que lean en detalle el marco de acción de Sendai de Naciones Unidas, donde se incorporan una serie de recomendaciones relacionadas con estas materias. Jorge, ¿habrá otra pregunta? Sí, muchas preguntas. Mira, acá tengo otra pregunta que es de un estudiante de prevención de riesgo, ya que hoy día se están sumando todos los estudiantes, ingeniería, técnico, prevención de riesgo, administración, y me preguntan, es bien particular, como estudiante de prevención de riesgo, ¿qué recomendaciones darías tú, digamos, para la disminución de riesgo en un desastre natural? Adelante, Marcelo. Ok, gracias Jorge. Muy buena pregunta. La verdad es que, bueno, las recomendaciones a priori, primero que nada, pasan por un estudio que permita entender el currículum de ese territorio. O sea, para evitar que se materialicen desastres que no son naturales, necesitamos entender el currículum de un territorio. Pero ese currículum de un territorio en cuanto a su nivel de exposición a procesos extremos, entre comillas, ¿cierto?, del pasado, no bastan con los registros instrumentales. Hoy día no basta con comprender solamente la historia desde la llegada de los hispano-europeos. Probablemente las evidencias de eventos naturales de gran magnitud están ocultas en la naturaleza y por lo tanto se necesita previamente entender recurrencia de procesos de la naturaleza peligrosos antes de intervenir cualquier territorio.
Y eso implica ir más allá de lo que sabemos, implica excavaciones, trabajo científico, que permite entender cuáles son las principales amenazas. Y una vez que yo conozco las amenazas, sea terremoto, sea tsunami, sea volcán, sea aluvión, sea lo que sea, ciertamente, tomar la decisión, evidentemente, que permita disminuir al máximo el riesgo. Evidentemente, desde las ciencias más exactas existe esta concepción del riesgo aceptable, pero si yo puedo anticipadamente disminuir el riesgo de desastre, si yo desde una opción más proactiva puedo anticiparme a evitar ciertamente que se materialice un desastre, evidentemente la localización marca la diferencia. Una vez que ya estoy instalado allí sencillamente y el riesgo no fue considerado, evidentemente en ese caso hay que incorporar medidas de mitigación que permitan atenuar ese riesgo. Estas son una combinación de las medidas estructurales y no estructurales. Dentro de lo estructural están las obras de ingeniería, que generalmente últimamente quedan chicas ante los eventos que van ocurriendo en la actualidad, y lo no estructural sencillamente se conecta con educación, vías de evacuación y el cómo convivir con el riesgo. Si el tema es que para evitar desastres, basta con entender el territorio que estoy ocupando antes de intervenirlo. De esa forma evitamos que ocurran desastres. Hay que entender que desde el punto de vista de la administración, de los recursos de un Estado, se gana mucho, se ahorra muchísimo dinero si nos anticipamos a la ocurrencia de un desastre. La cantidad de dinero que pierden los países por desastres nos hace retroceder años, incluso décadas como sociedades. Si nosotros logramos ciertamente visibilizar y hacer entender a quienes toman decisiones en el mundo real de que invertir en prevención es mucho más rentable que no ocuparse de ella, sencillamente, evidentemente que avanzaríamos a años luz en convivir con el riesgo de desastre. Adelante, Jorge. Sí, gracias, Marcelo. Mira, y en la, digamos, en la misma respuesta que hice recién, hay una pregunta que explica un poco, dice, ¿existe en Chile el control efectivo? Ya, porque yo sé que existe control, pero la pregunta es si existe un control efectivo de los procesos constructivos, edificaciones estructurales, lo mismo que estabas mencionando. Adelante. Claramente que lo existe. Existe un control constructivo y en la práctica, pero existe un control constructivo para lo que sabemos, no para lo que no sabemos. Y en rigor, lo que sabemos, por ejemplo, es que, por ejemplo, la sismicidad es la principal amenaza natural en Chile. Y por lo tanto, el hecho de que sean eventos tan recurrentes se han traducido en que tenemos normas de diseño y construcción antisísmica robusta, que de alguna forma garantizan que gran parte, si no la mayoría de nuestras estructuras puedan convivir con ese tipo de procesos. Sin embargo, hay una serie de otros procesos de la naturaleza que todavía permanecen huérfanos en nuestra legislación, en nuestra normativa, y que de alguna forma implican de que cuando ocurren sencillamente, el daño es importantísimo porque no han sido regulados. En rigor, por ejemplo, después del terremoto y tsunami del 2010, hicimos esfuerzos notables para crear una norma de diseño, una norma chilena para la amenaza de tsunamis, por ejemplo, es la NSH 3363, tal como hay una NSH 433, por ejemplo, para el diseño sismo resistente y todas las normas y decretos supremos que la complementan. Sin embargo, esta norma para convivir con tsunamis no es implementada todavía y ahí hay razones varias, pero independiente de ello, yo diría que en general en Chile la gente y las sociedades están preocupadas y confían en los estándares de diseño y construcción. Nadie pone en duda y no es como es cosa de ir al Perú o ir a otros países vecinos donde la autoconstrucción es un patrón característico ciertamente de gran parte de América Latina. En Chile tenemos una cultura en general de preocuparnos de que las construcciones convivan con la amenaza sísmica de buena forma. Sin embargo, son los otros procesos de la naturaleza colaterales, por ejemplo, que acompañan un terremoto, que no están siendo visibilizados. Y por otra parte, está el tema de la planificación urbana derivada de los instrumentos de planificación territorial, ¿cierto? Todos bien saben que la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones exige que todo plan regulador debe incorporar estudios de riesgo. Sin embargo, el artículo 2.1.17, que solicita que estos estudios sean considerados en el habitar, en una comuna, en un área urbana, son sumamente discutibles, los escenarios que se consideran son rebatibles, el perfil de los profesionales que realizan ese tipo de estudios también es discutible, hay toda una polémica con los organismos competentes, porque en rigor en Chile no todos los procesos de la naturaleza peligrosos tienen organismos competentes,
Por ejemplo, los mapas de inundación de tsunami elaborados por CHOA no son instrumentos normativos, solamente son indicativos, y si tú quieres, los consideras independiente que muestren tremendas inundaciones en ciudades costeras. Las ciudades siguen creciendo, siguen densificando, siguen aumentando exposición. Por lo tanto, tenemos un desafío también ahí con los organismos competentes para ciertamente fiscalizar y convivir de forma más sana con la naturaleza. Adelante, Jorge. Gracias, Marcelo. Mira, referente a lo mismo, yo sé que existen protocolos, ¿cierto? Pero la pregunta que me hace un alumno acá, si esos protocolos se actualizaron. Por ejemplo, el protocolo de Kioto de la década pasada. Por ahí va la pregunta. Adelante. La verdad es que Kioto principalmente lo que buscó fue que los países del mundo disminuyeran sus tasas de emisión de gases de efecto invernadero y de alguna forma muchos países se solidarizaron evidentemente con ese tipo de acción. Tal como está Kioto, está la Cumbre de Río, está Johannesburgo, está la Agenda 21, están los Objetivos del Milenio. Hay una serie de compromisos globales que convocan a gran parte de los países del mundo que buscan en definitiva construir mejores sociedades. Y se siguen actualizando, y ese es el desafío. La pregunta es por qué cada cierto número de años se tienen que seguir actualizando, se tienen que seguir construyendo de mejor forma, los conceptos van evolucionando. Hoy día el discurso de Naciones Unidas en riesgo de desastre habla justamente de que hoy día lo raro ciertamente es lo que viene para quedarse, que la nueva normalidad es estas cosas que nadie entiende bien, estas cosas complejas, inciertas. En la práctica estamos aprendiendo permanentemente, porque el tema de fondo es que los desastres siguen aumentando y lo que nos enrostra a eso es que no lo estamos haciendo de forma adecuada, no estamos entendiendo los procesos de la naturaleza, pero también el modelo de desarrollo genera permanentemente pobreza y desigualdad, y eso también contribuye a elevar los niveles de riesgo. Por lo tanto, ciertamente, como pregunta el estudiante, los grandes protocolos globales, sean vinculados con el riesgo de desastre, sean vinculados con la sustentabilidad, sean vinculados con el cambio climático o con los objetivos de desarrollo humano, todos de alguna forma tienden y apuntan a que tenemos que revisitar y siempre se están actualizando. Sería ideal decirle a todos que no, que tenemos solamente una propuesta y que todos los países del mundo entendieron y estamos alineados en un mundo mejor, pero en rigor eso no ocurre. Adelante, Jorge. Gracias, Marcelo. Mira, aquí tengo una pregunta que la he visto en algunas publicaciones que hace alusión referente a lo mismo hoy día, que estamos viendo que en la pandemia, este menos movimiento, por decirlo así, de industria, automóviles, y también concuerda que fue el año como que recuperamos un poco las lluvias, ¿ya? Las lluvias que daríamos tanto. Entonces, la pregunta va, si esto tiene alguna casualidad o tiene alguna incidencia referente a lo que estamos viendo hoy día. Adelante, Marcelo. Gracias, Jorge. Muy buena pregunta. La verdad es que sería maravilloso decirles a todos de que gracias a la pandemia llegaron las lluvias, pero hay que entender de que la principal característica del clima es su variabilidad, y eso no hay que olvidarlo. Claramente las lluvias de la zona central de mayo y junio nos recordaron los antiguos inviernos de la niñez de algunos, pero en rigor el neto es que la sequía continúa y que viene para quedarse. Lo que ha visibilizado la pandemia principalmente es la precariedad de nuestro sistema humano. Lo que ha visibilizado la enfermedad, ¿cierto? La COVID-19 y su virus, el SARS-CoV-2, es de que no todos somos iguales ante este tipo de amenazas biológicas, en que el sistema de salud pública en países como los nuestros es precario, ciertamente. Lo que ha visibilizado la pandemia también es que se puede vivir de forma mucho más simple. También lo que ha visibilizado la pandemia es que hemos entendido el necesario cuidado, tanto individual, familiar, pero de nuestros pares, de todos. Todos hoy día estamos usando mascarillas para cuidarnos, pero también para cuidar al prójimo. Hemos entendido, y particularmente espero que haya entendido en gran parte la empresa, de que las empresas necesitan ciertamente a trabajadores sanos, y para estar sano necesito buena salud, necesito un sueldo razonable, ciertamente, necesito mejores condiciones, porque el modelo de desarrollo va a funcionar mejor si todos remamos en la misma dirección. Por lo tanto,
Lamentablemente tengo que decirte que las lluvias que tuvimos ahora no son producto de la pandemia. Lo único bueno que pasó particularmente en Santiago es que evidentemente nunca antes habíamos tenido tales niveles tan bajos de contaminación del aire. El material particulado 2.5 particularmente, que es uno de los más peligrosos, disminuyó a tasas históricas y de alguna forma nos confirma que se puede, sí se puede. Podemos disminuir nuestras tasas de contaminación, podemos vivir simplemente, podemos consumir menos, podemos vivir de forma más simple y eso de alguna forma ciertamente se va a traducir en un alivio sustantivo por la carga que tiene nuestro planeta Tierra. Adelante, Jorge. Gracias, Marcelo. Mira, la siguiente pregunta, bueno, tú argumentaste que efectivamente nos falta mucho por avanzar en relación a normativa, en relación a construcción, a diseño, pero la pregunta va en qué hemos avanzado, ¿ya? Nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, a toda esta instancia de la naturaleza y ahora miramos la parte buena, en dónde nosotros hemos avanzado y dónde nosotros, y hablo de todos, como institución, cómo podemos seguir avanzando. Adelante. Gracias, Jorge. Mira, muy buena pregunta. Bueno, claramente en estos temas, si miramos con perspectiva hacia el pasado, claramente hoy día somos mejores sociedades. O sea, es cosa de mirar el desayuno que tienes hoy día y el que tenías hace 20, 30 años atrás, o la realidad que vivían nuestros pueblos dispersos en el centro-sur de Chile para el terremoto de 1960, o los niveles de alfabetización, o agua potable, o claramente, o la esperanza de vida. O sea, si lo miramos en perspectiva hacia el pasado, evidentemente que hemos avanzado como sociedad. Pero particularmente en el tema del habitar y el convivir con la probabilidad de desastres, los principales aprendizajes en Chile se concentran históricamente en la gestión de desastres, más que en la gestión del riesgo. Rápidamente ayudamos, rápidamente comienzan los procesos de manejo y gestión de emergencias, rápidamente llega maquinaria, rápidamente se despeja, pero ahí luego empieza todo el desafío de lo que es la rehabilitación, la reconstrucción, ciertamente, la mitigación y los procesos para preparación para lo que vendrá en el futuro. La verdad es que hemos avanzado y sabemos mucho de la gestión del desastre en tiempo real. Como apagar con una escoba ciertamente el incendio, sabemos mucho de eso. También hemos aprendido mucho al uso de tecnologías. Chile es un país que le gustan las tecnologías por sobre el atacar los problemas de fondo, del problema. Y por lo tanto, rápidamente, cuando ocurre un terremoto, te llega un mensaje al celular que te dice, corre, viene el tsunami. Rápidamente aparecen las sirenas en asentamientos costeros, rápidamente llegan fondos para que los servicios de monitoreo sean sismológicos o en el caso del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur, después de la erupción del Chaitén, rápidamente se crea, después de la gran erupción del 2008, la tecnología necesaria para el monitoreo detallado de volcanes activos. En la práctica, como sociedad hemos avanzado muchísimo en el aprendizaje de la gestión de emergencias, la gestión del desastre y en el uso de tecnologías. Un ejemplo evidentemente típico, ¿cierto?, es cómo nuestra normativa de diseño sismo resistente cada vez se hace más robusta, producto de los aprendizajes que tenemos de grandes terremotos. Sin embargo, otro aprendizaje interesante es el tema de la masa crítica, ciertamente los recursos humanos que han aparecido en la comprensión de procesos de la naturaleza y el cómo convivir de mejor forma, se ha traducido que hoy día en los principales centros de investigación, centros de formación técnica, universidades, institutos, ha aparecido ciertamente estas materias, son parte de las mallas, hay grupos que tensionan ciertamente estos conceptos y de alguna forma están aportando la discusión para avanzar en mejoras en normativa, en cómo convivir con estos procesos. Sin embargo, lamentablemente, y aquí nuevamente hago una crítica ciertamente en que es lento, es sumamente lento. Tengan en cuenta que desde el 2010 que se está tratando de reformular nuestra actual Oficina Nacional de Emergencia, de modo que tenga más herramientas para hacer mucho más robusta ciertamente su acción en disminuir la materialización de desastres, y ya van casi 10 años y todavía no ha logrado materializarse. Y entre el 2010 y el 2020 han ocurrido hasta hoy día numerosos desastres que de alguna forma visibilizan todavía tareas pendientes. Adelante, Jorge. Gracias, Marcelo. Mira, y la última pregunta es, tú en tu presentación mostraste, ¿cierto?, los tornados que se producen
se han producido en la zona Concepción. Entonces la pregunta es si existe la posibilidad que se puedan, digamos, desarrollar en otras zonas, por ejemplo, Santiago. Adelante. Mira, la verdad es que hace rato que la realidad supera la ficción. O sea, si ustedes miran para los años recientes, en el planeta han ocurrido situaciones que muchos no esperábamos. El huracán Katrina, por ejemplo, el 2005, que fue gigantesco en todo el sector sureste de los Estados Unidos, lo que pasó en New Orleans, nadie pensaba que podía ocurrir algo tan grande y con un impacto económico gigantesco, aunque sea un país desarrollado. En el caso del terremoto gigante que ocurrió el 2011 en las costas de Japón, en la zona este, en Tohoku, nadie, los japoneses, quienes crearon el concepto tsunami, ¿cierto? Ola entrando en la bahía, ola de puerto, tampoco pensaban que podía ocurrir algo tan grande, siendo que ellos pensaban que tenían una comprensión clara de ese tipo de peligros. Etcétera. En rigor, evidencia existía ciertamente de pandemias puntuales en ciertos lugares, de la experiencia en nuestro planeta de los altos niveles de exposición y vulnerabilidad a amenazas biológicas que hoy día estamos experimentando la COVID-19, todos de alguna forma sorprendidos. A lo que quiero llegar es de que muchos pensaban que esto que partió en China era quizás difícil que llegara a Chile, y hoy día tenemos gente enferma incluso hasta en Punta Arenas. En la práctica, yo diría que nadie hoy día puede descartar cierto tipo de procesos de la naturaleza, y eso implica la necesaria anticipación. Es necesario pensar en la sorpresa, y yo no descartaría la posibilidad que en un futuro pudieran ocurrir, se dieran las condiciones particulares para un tornado, ciertamente acá en la zona central de Chile, sin ningún problema. Adelante, Jorge. Bueno, Marcelo, te agradezco esta respuesta. Sé que quedaron algunas preguntas. Yo te las puedo enviar después y las podemos enviar ahí la respuesta. Así que nada más que agradecerte y dejo a Alberto para que dé el cierre. Adelante, Alberto. Gracias, Jorge. Agradecemos a Marcelo por esta instancia, por esta conferencia dictada acá en la Semana de las Carreras 2020, y gracias a todos ustedes por la activa participación que tuvieron durante todo este momento, esta charla, pero también a lo largo del día con las diferentes actividades que hemos tenido, talleres y seminarios. En nombre de Duoc UCS de Alameda, agradecemos sinceramente su presencia y los invitamos a revisar la programación de los próximos días en nuestras redes sociales. No se pierdan las interesantes y entretenidas actividades que hemos preparado para ustedes. Ahí en Instagram, en Facebook están publicados los programas con las actividades de mañana miércoles, las que quedan hoy martes de la tarde, el miércoles y el jueves. Finalmente, comentarles que recibirán en sus correos electrónicos una breve encuesta de satisfacción sobre la actividad de hoy. Nos interesa conocer su opinión para seguir cada día, por supuesto, mejorando. Una vez más, darles las gracias por su asistencia y los esperamos en una próxima ocasión. Buenas tardes.